Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. Hoy, en contexto con Jaime Sánchez Uzarrey, Francisco Abundis, director de Parametría, nos platica qué prevén las encuestas para las próximas elecciones y cuáles serán las consecuencias del desencanto en la clase política en las urnas. En Cámara Libre con Lili Telles, Marco Antonio Baños, consejero del INE, nos explica acerca de las nuevas facultades del INE y cómo supervisará la implementación correcta del programa de resultados electorales preliminares. Pobreza y crimen en Guerrero, temas como la reforma educativa y demás de interés nacional están en juego y hoy Héctor Astudillo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado, nos da a conocer sus propuestas en Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. Hace unos días, la Comisión Reguladora de Energía otorgó la primera autorización de importación de electricidad proveniente de una central extranjera. ¿Cuáles son las implicaciones? El maestro Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, comisionado presidente en la Comisión Reguladora de Energía, en la billetera. No se pierdan todo lo que tenemos preparado para usted en Azteca Opinión. Y si no puede ver o quiere vivir alguno de nuestros programas de nuevo, recuerde que siempre lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Francisco Abundis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto estar contigo, gracias por la invitación. Eres director de Parametría, que es una empresa que hace encuestas, y eres uno de los encuestadores más reconocidos del país. Gracias, te agradezco. Bueno, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Qué amable, gracias. Oye, pues es un año electoral, 2015, y las encuestas pues están obviamente al orden del día. Y ya sabemos que una encuesta tampoco es una bolita de cristal, es una foto del momento, pero sí hay muchos elementos para reflexionar. Y la primera pregunta que yo me podría hacer sobre esto es, desde 1997 a la fecha, bueno, hasta la elección intermedia anterior, ningún partido en una elección intermedia que esté en el gobierno ha logrado la mayoría absoluta o ratificar esta mayoría relativa, cuando menos en la Cámara de Diputados. Esa primera perspectiva, ¿cómo la ves? Sí, muy complicada, muy complicada. Si eso que acabas de decir lo vemos en el caso específico del PRI, te diría que ya para 2012, si bien obtuvo cerca de 40 puntos de preferencia electoral, ¿no? Se quedó en 39 puntos. Si tú le quitas la alianza con el Verde, que podría representar 6 o 7 puntos, el PRI en realidad habría obtenido 32%, 33%, que es un nivel que creemos que se va a convertir en las mediciones que tenemos hoy es lo que ya está representando. Si ves lo que tenemos nosotros en Parametría son 33 puntos, la última medición de Reforma son 30 puntos, la del Universal ya lo trae también cerca de 35. Tenemos un PRI que se va a pegar mucho a los 30 bajos, si no es que 20 altos, y eso ya está muy lejos de una mayoría en la Cámara. Pero aún así podría obtener una mayoría relativa si obtiene más votos que el PAN, que el PRD o que Morena. Sí, relativa sí. Lo otro que puede ser interesante... Porque yo me refería a que ningún partido ha ganado la mayoría relativa. Ya, claro. La mayoría relativa podría obtenerla y lo que puede ser también más interesante es que en su alianza con el Partido Verde podría de hecho tener capacidad de gobierno o gobernabilidad dentro del Congreso, porque buena parte de esos votos que puede perder el PRI o incluso Acción Nacional se estarán canalizando hacia otras fuerzas electorales como puede ser el Partido Verde o Morena, que te diría, eso es otro elemento interesante en esta elección. Creo que van a cambiar nuestras categorías de los partidos. Es decir, ya no vamos a hablar de partidos grandes y partidos emergentes o pequeños o cuartas fuerzas. Creo que ya tenemos una especie de línea intermedia, y si lo ves ahora con las mediciones, eso te estarán representando. Dos fuerzas que están alrededor de 25, 30 puntos, otros 3 partidos que podrán estar alrededor de 10 puntos. ¿Dos fuerzas cuáles son? PRI y Acción Nacional. Y luego tendrías alrededor de los 2 dígitos, ¿no? Porque pues con la caída del PRD que estamos observando, ya lo tenemos en niveles de 12, 13 puntos, y ya tienes un Partido Verde con registros de 10 puntos, al igual que Morena. Y luego vendrían partidos en búsqueda de registro o en la pelea por el registro. Es interesante porque esta elección nos va a reordenar. Bueno, esto sería muy importante lo que estás diciendo. En términos de tamaño, lo que son las fuerzas electorales.
digamos, el PRD podría pasar al descenso y de ser de uno de los partidos grandes, dada su división que tiene con Morena, a un partido intermedio de alrededor de 10 puntos. Ahora, es una regla que en las elecciones intermedias el índice de abstención es mayor que en las elecciones presidenciales. Así es. Esto parece evidente que va a ocurrir en esta ocasión. Si atendemos a los históricos, si vas, por ejemplo, a las últimas 2 elecciones, el nivel de participación en 2003 fue de 41% y en 2009 fue de 45%. Aquí podremos tener un elemento que nos lleve la participación a la alza, que es las 9 gobernaturas que están de por medio en esta elección. En palabras de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, vamos a una de las elecciones históricas donde hay más puestos en disputas en un solo día. Tienes más de 2.100 elecciones y entre ellas estas 9 gobernaturas. Si bien ¿Por qué no las enumeramos? Tienes en el norte Sonora, empezando por el norte tienes Sonora, tienes Nuevo León, bajando tienes Baja Sur, tendría San Luis, Querétaro, Colima, Campeche, Guerrero y Michoacán. Serían las 9 elecciones donde la participación no va a ser de 41, 45. Regularmente las de presidente y las de ejecutivo son participaciones de 60%. Entonces, por lo menos una tercera parte del país va a estar votando en niveles de 60%, mientras el resto, suponte que esté en 40, 45, eso te podría llevar a un número más cercano al 50% de participación, lo cual lo hace una elección intermedia con alta participación. Una nota aquí es, para ser un país en el cual no tenemos voto obligatorio, como puede ser Perú, Argentina, la verdad es que tenemos niveles de participación muy, muy altos. Es decir, la sociedad sigue canalizando sus expresiones de protesta o inconformidad o conformidad a través de las elecciones y es algo de lo que nos tenemos que apreciar, creo. Ahora, volvamos sobre Morena. Pues Morena es, la irrupción de López Obrador ya con su propio partido, la decisión clarísima de la izquierda y una confrontación muy clara con el PRD. ¿Cuál es la perspectiva de Morena en este proceso? Y no solamente en este proceso, sino hacia 2018, que realmente es lo que cuenta para López Obrador. Claro, mira, yo creo que ese va a ser uno de los fenómenos de la elección. De hecho, yo te diría que considero que será uno de los ganadores de la elección porque salvo el momento en que se creó el PRD y que aparece en su, digamos, primera etapa electoral 91, nunca habíamos tenido un partido de nuevo registro que en su primera elección llegue a casi 2 dígitos. ¿Por qué creo que es muy probable que llegue a 2 dígitos o más? Si vemos qué pasó en 2012, y en esto a veces los históricos son más importantes que nuestras propias mediciones, es decir, lo que podemos revisar de datos como antecedente. En 2012, Morena, bueno, López Obrador con, digamos, toda la coalición de izquierda, que hoy será el representante de Morena, obtuvo 15 millones de votos. Con los niveles de participación que estamos estimando ahora, cada punto porcentual estaría alrededor de 400,000 votos. Es decir, para obtener registro, un partido tendría que obtener entre 1,000,000 y 1,200,000. Si obtuvo 15 millones en 2012, la posibilidad de que obtenga 1,000,000, 1,200,000 es bastante alta. Y con que vote 1 de cada 5 electores, con que repita y haga lo mismo que hizo en 2012, ya estarías en 2 dígitos. O sea, ya estaría sobre los 10 puntos, que es lo que ya estamos registrando algunas series, algunas mediciones. Se podría incluso entonces hablar de una resurrección de López Obrador, pero es una palabra que no tiene tampoco sentido, porque muerto nunca ha estado. Pero lo que sí es cierto es que si esto se confirma como tú lo dices, se posicionaría, si el verbo existe, como un fuertísimo candidato a la presidencia de la República. Lo que está en disputa en esta elección, digamos, entre las cosas que podemos ver de dónde está la relevancia de esta elección, por lo menos para la izquierda, es quién es el líder de la izquierda. Y por eso es fundamental el número que obtenga el PRD y el que obtenga Morena. Lo que estamos viendo ya en las mediciones, que sí, el PRD nunca le va muy bien en las intermedias, tiene números alrededor de 18 puntos, pero ya con una decisión como Morena ya tenemos un PRD que más bien está sobre 13 puntos y pues Morena sobre 10. Es decir, la posibilidad de que le dé alcance o lo empate, no sé si incluso que lo rebase, está ahí, es alta.
y con otro elemento que va a ser importante en las campañas y lo observaremos, ¿no? Si lo podemos distinguir entre estos 7 millones de spots que va a haber, ¿no? Que es, Morena tiene el posicionamiento más fácil de todos los partidos, porque se ubicó en el extremo de la izquierda y representa, digamos, el voto de mayor inconformidad, el voto de mayor protesta. Dado los indicadores que tenemos en el país, tanto en crecimiento económico como en inseguridad, pues sí, un segmento importante de la población podría radicalizarse electoralmente y podría observar con mucha simpatía la propuesta de Morena, que otra vez tiene el mensaje más fácil de todos. El resto de los partidos tiene que preocuparse por cómo se distingue, qué de su mensaje va a ser distinto a cualquiera de las otras, digamos, entre las 10 fuerzas, ¿qué lo hace distinto a las otras 9, ¿no? Ahora, otro de los elementos que tienen que ver con esto, y lo estás señalando implícitamente, es que hay un fuerte desencanto del electorado, de los ciudadanos, respecto de la clase política en su conjunto. Y por supuesto que los bajos índices en crecimiento económico, los índices de inseguridad, contribuyen a que esta incomodidad o inconformidad sea aún mayor, ¿no? Pero esto sí es cada vez un elemento más constante en la política mexicana, ¿no? Sí. Un desencuentro, un desencanto con la clase política. Sí. Y ahí quien se salva más, como tú dices, pues sería López Obrador. Sí, porque está representando lo más antisistémico, digamos, si lo llevas al sistema de partidos. Si vemos el otro lado del espectro, ¿no? Así como podemos ubicar el contexto, a quién le va mejor en una campaña, y lo vemos en Morena, yo creo que el mensaje más complicado lo tiene hoy día la administración federal. El PRI creo que tiene que dar la defensa de su administración, de lo que ha hecho en estos 2 años y medio por el momento de elección, y no va a ser sencillo. Aunque algunos vean con simpatía las reformas estructurales, vean perspectiva o vean con buenos ojos lo que pueda pasar en México en un futuro cercano, lo cierto hoy es que el elector no lo ha canjeado, ¿no? Salvo que te revises bien tus llamadas de larga distancia donde ya bajó tu recibo, o que haya algún otro beneficio particular. En realidad, reformas como la energética, incluso la educativa, que sería la más fácil de canjear, perdón, o de mostrar algún beneficio, todavía no se le ve nada que le dé al ciudadano o al elector. Entonces, si bien hay un desencanto, como bien señalas, con la clase política, pues creo que quien paga o podría pagar el mayor precio en esto es la actual administración, que es otra de las preguntas de la elección, ¿no? Un dato que ha sido pues muy debatido, que se ha comentado mucho en los últimos 6 meses, es el nivel de aprobación del presidente, que está en números bajos históricos, ¿no? Es decir, si lo comparas de manera internacional, no se ve tan mal. Es decir, tiene los mismos niveles que Santos, que Bachelet, está por arriba de Cameron en la Gran Bretaña, ya no digamos por arriba de Rajoy o de Hollande en Francia. Pero para el historial de México, donde los presidentes suelen tener cerca de niveles de 60 puntos de aprobación. En resumen, así están las cosas, Okay. Así se ven. Muchas gracias, Paco. Al contrario. Y te invito más adelante para que hablemos de ese panorama, pero ya referido a cada una de las elecciones locales. Sí, y porque parte de lo local puede explicar algo de lo que pasa a nivel nacional. Pues te agradezco mucho. Perfecto, al contrario, muchísimas Paco, gracias. muchas gracias. Un gusto estar contigo. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.